consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Santo, apartado para adorar a nuestro Dios. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a dar comienzo a este tiempo. Si estamos aquí es con un propósito de decirle: Dios, te amamos, anhelamos tu presencia. Ya los que están en casita también pueden ponerse de pie y juntos unámonos para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno. Amén. Hoy tú y yo estamos estrenando nuevas misericordias. ¿Y por qué no decirle de esta manera? Cristo, heme aquí. Cristo, quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor.
Señor les bendiga, hermanos, bienvenidos sean ustedes a la casa del Señor. Reciban una bonita saludo de mis hermanos de la alabanza. También a aquellos hermanos que nos están mirando por este medio, sean bienvenidos, acompañándolos ahora a alabar al Señor. Y a los que son por primera vez que nos están mirando, también les decimos bienvenidos y que se sigan gozando con nosotros aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Les voy a invitar a que leamos la palabra de Dios que está en Romanos 11. Romanos 11, del 11 al 24. Los que nos están mirando también, si gustan acompañarnos, lo tengamos, decimos amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Por cuanto a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo alguno de ellos. Porque si su inclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de él por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más de estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Vamos a orar, hermanos. Soberano y eterno Dios, Padre de gloria, gracias por tu palabra, porque día con día tú nos anuncias tu verdad, porque gracias por ella, Señor, nosotros entendemos qué somos y de quién somos. Padre de gloria, bendice tu palabra una vez más en esta mañana. Gracias por traerla a mis hermanos, al pueblo tuyo. Bendice, Señor, y toma entre tus manos al que compartirá la lectura. Bendícelo grandemente, Señor. Usa su mente y su corazón. Quédate con nosotros, Señor, gozándote con estas alabanzas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Continuamos, Señor, alabando al Señor. Gloria a Dios. Saben que para mí es corto el tiempo que nos toca aquí de poder alabar y glorificar su nombre, pero tenemos toda una vida para vivir agradándole a Él. Amén. Usa tus palmas. Alábale. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Vamos, como dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y la verdad es, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran verdad, que Dios nos ha amado. Amén. Y ahora, como pueblo, nosotros levantamos su nombre, nos deleitamos en su presencia, porque le ha placido recibir alabanza de tus labios con un corazón agradecido. Y dice así: usa tus palmas.
Vamos a cantar un canto. Se llama Preciosa Sangre. Es un canto que es la primera vez que lo vamos a hacer. Esperamos que tú y yo podamos entender este mensaje de amor, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay expiación por los pecados. Y la verdad que la sangre que fue derramada es preciosa. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor
Señor Dios, te damos gracias. Porque esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario nos tiene aquí reunidos. En tu nombre, Jesús, estamos adorando al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos aquí agradecidos con Papá Dios, que en su corazón tuvo el perdonar nuestras faltas, alcanzarnos para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Bendiga, hermanos. Damos gloria y honra a nuestro Dios en esta mañana por podernos congregar. Así puestos en pie, vamos a orar a nuestro Dios, que Él sea el que nos hable por su palabra. Estaremos meditando en este pasaje de Romanos capítulo 11 y dejemos que el Espíritu de Dios nos dirija y nos hable y nos muestre el por qué pueblo de Dios somos. Oremos. Padre de gloria, te adoramos y te exaltamos tu bendito nombre, Señor. Yo te adoro y te alabo y te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que han venido a adorarte, a exaltar tu bendito nombre, a glorificarte, Dios, a escuchar tu palabra y que a través de los cantos podamos expresar lo grande y maravilloso que tú eres y lo agradecido que estamos contigo, Dios. Gracias, Dios, porque a través de estos cantos hemos podido, Padre Santo, expresar de lo profundo de nuestro corazón el amor tan grande que tenemos para ti, Señor, pero tu amor fue mucho más grande para con nosotros, Padre. Gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Dios. Toma tú, Señor, mi mente, mi corazón, usa mis labios y habla a tu pueblo. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Doy muchas gracias a las personas que nos están mirando a través del medio de Facebook. Les saluda a su hermano y pastor Guillermo Reyes, pastor de la iglesia de aquí de Cristo en Palatine. Esperando que ustedes, los que están en casita, puedan gozarse y sobre todo ya se estén gozando, pero también oír la voz de Dios a través de las cosas que Dios tiene para con nosotros. Pensando y meditando en este pasaje de Romanos capítulo 11 y versículo 11 al 24, yo quise cambiar un poquito el título y puse pueblo de Dios somos y puse el signo de interrogación, porque yo quiero que miremos y cantamos un canto que dice somos el pueblo de Dios. Sí, es verdad, somos el pueblo de Dios, pero vamos a ver el por qué somos el pueblo de Dios y para poder nosotros valorar el gran amor de Dios que tuvo para con nosotros y cómo Dios nos ama y cómo Dios nos rescató de la inmundicia, del pecado, de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para que nosotros nos gocemos en su santa presencia y le exaltemos y le glorifiquemos porque Él es digno. Existen 3 árboles o plantas en que Dios compara a su pueblo Israel: la higuera, la vid y el olivo. El Señor Jesús se comparó con la vid. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesús, y se recuerdan que también en una ocasión Él buscó fruto en una higuera, fue hacia ella y dice que no al encontrar fruto en ella la maldijo y dijo jamás brote fruto de ti, y al día siguiente se secó. De eso se maravillaron los apóstoles. Ahora esto tiene un mensaje para nosotros al hablar de ello. Ahora aquí el Señor está hablando de otra planta diferente, el olivo. Todos sabemos, o la mayoría sabemos,
o conocemos el aceite de olivo, porque mucha gente cocina con él. Y el aceite de olivo sale del olivo, entonces por eso se llama así. Esta planta existe como una planta buena en Israel. Pero Dios comparó al pueblo de Israel con el buen olivo. De esto también nos compara a nosotros. Pero a nosotros nos compara con un olivo silvestre. Y cuando estamos hablando de un olivo silvestre, estamos hablando de un olivo que no fue cultivado, cuidado, que se dio en el campo, que se dio allá lejos. Y a veces nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos y explicarles esto para poder valorar nosotros el por qué somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Debemos explicar a nuestros hijos, y nuestros hijos deben de valorar eso. Porque si nosotros somos santos delante de Dios, nuestros hijos son santificados por nosotros siempre y cuando ellos anden en sujeción con los padres. Entonces hay que explicarles este asunto, porque Dios nos compara con un olivo silvestre aquí. ¿Qué quiere decir? Esto es bueno. Creo que sería espontáneamente este olivo brotado de la nada en los campos, en los terrenos baldíos, donde no haya cultivo para nada, en los bosques, en las áreas restringidas por allá donde nadie posiblemente lo puede inclusive ni tomar en cuenta, el olivo silvestre. Pero si hablamos del buen olivo, debemos de entender que el buen olivo, comparado con lo que está diciendo la Escritura, el apóstol Pablo le escribe a los romanos sin conocerlos y les explica para que ellos tengan una claridad plena, sobre todo los gentiles, de lo que es esto de Dios. Abra su Biblia, mantenga su Biblia abierta en Romanos capítulo 11, versículo 11 y 12. Y también quiero compartirles ahorita una versión diferente para que usted vea otra forma más explicada o más abierta, más amplia, porque esta versión que voy a leer ahorita es la Reina Valera 60 y esa casi la tenemos en todas las iglesias, casi todo mundo la maneja. No sé si se nos hace más fácil o es más comprensible, pero hay otras versiones que también no son comprensibles a ello. Romanos 11, versículo 11 y 12 dice de la siguiente manera, acompáñenme. Estos dos versículos dicen así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel? O sea, el pueblo de Dios, para que cayesen. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, esos somos nosotros, para provocarles a celos. Y si su transgresión de los israelitas es las riquezas del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, a Dios sea la gloria. Por cuanto más, con signos de interrogación, por cuanto más su plena restauración. O sea, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y tú y yo como gentiles tenemos una gran responsabilidad de orar por el pueblo de Dios. Debemos orar por Israel para que sea restaurado. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, dice el apóstol. Pero aquí debemos nosotros poner atención porque cantamos cantos como estos hermosos que nos gustan y decimos con orgullo, somos el pueblo de Dios. Pero por su transgresión de ellos vino a nosotros la salvación y ahora somos pueblo, cuando no éramos pueblo. Nosotros los gentiles debemos de sentirnos bendecidos por ello. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Dijo, para provocarlos a celos, porque ellos se estaban olvidando del Todopoderoso, de aquel que los rescató, de aquel que los llamó, de aquel que los sacó de Egipto y los hizo cruzar un mar completo en seco,
y los llevó por el desierto durante 40 años sin que nada les faltase y les dio la tierra prometida para ellos. No lo supieron apreciar. Ya establecidos y como pueblos y naciones de todas las 12 tribus de Israel, y no sujetándose a lo que Dios estipulaba en sus mandamientos de sometimiento, ellos se fueron y adoraron a otros dioses paganos. Y si usted lee el libro de Éxodo capítulo 20, Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Espérame, yo no aborrezco a Dios, dirá usted. Quizá no lo dice con sus labios, quizá no lo dice, es más, quizá ni lo piensa, quizá ni lo piensa, pero con nuestras acciones y nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, eso es aborrecible delante de Dios. Amados hermanos, debemos de ser más que agradecidos, porque nuestro Dios nos ha llamado con llamamiento santo. Dios va a restaurar su pueblo y tu deber y mi deber es orar por Israel. Porque dice al final del versículo 12, cuánto más la plena restauración de Israel. Dios restaurará a su pueblo de nuevo. A Él sea la gloria. Pero mientras tenemos nosotros oportunidad, mientras esto sucede, tú y yo tenemos la oportunidad de hablarles a las personas que nos rodean para la salvación de ellos. Segunda cosa, del versículo 13 al 16, nosotros los gentiles, el pueblo de Dios. Ahí somos manifiestos. ¿Quiénes son los gentiles? Somos todas las naciones fuera de Israel, todas las naciones, sea cual sea. Pues nosotros que no éramos pueblo de Dios, pero que ahora por la misericordia de Dios, ahora somos tú y yo el pueblo de Dios, debemos de sentirnos felices, sí, contentos, sí, pero agradecidos más que nada, porque nos ha rescatado Dios de la inmundicia y nos ha traído a ser parte de su pueblo. Tú y yo fuimos llamados para provocar a celos a Israel. ¿Alguna vez le han provocado celos de algo a usted? ¿Qué feo se siente? Imagínese cómo se siente Israel. Y hemos visto a través de los siglos el castigo que ha venido a esta nación. Ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre se levantó contra ellos, una nación entera contra ellos y mató 6 millones. Y eso nomás de judíos, sin contar a otros judíos mezclados en otras naciones. El castigo de Dios sobre de ellos por la desobediencia. Pero tú y yo fuimos llamados para provocarlos a celos. Entonces tenemos una responsabilidad de orar por Israel. Y nosotros debemos orar. Tuvimos al mejor apóstol de los apóstoles, por así decirlo, porque todos los demás apóstoles, ellos abarcaron el predicarle la palabra de Dios y llevar las buenas nuevas de salvación a los judíos. Pero el apóstol Pablo no. Él quiso venir a nosotros. Mire lo que dice versículos siguientes, verso 3 en adelante. Porque a vosotros hablo, gentiles, dice, a ustedes mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, de donde sean, gentiles, a ustedes les hablo, dice el apóstol. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, qué privilegio tan grande. Honro mi ministerio, dice el apóstol. Él honra su ministerio con predicarnos a nosotros, con vernos traído la palabra, con ver obedecido el Espíritu Santo de Dios para escribir todas las cartas a las iglesias y personales que existen en la Santa Biblia, para que nosotros tuviésemos el conocimiento pleno de lo que Dios demanda y quiere de nosotros los gentiles.
Verso 14, por si alguna manera puedo provocar, dice, a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos, dice el apóstol. El apóstol Pablo se iba a los gentiles, a nosotros, para provocarlos a celos, pero con la intención sana de que ese celo fuera para bien. Y dijesen ellos y pensasen, no, pero el Todopoderoso es nuestro Dios, porque así lo creen ellos fielmente. Volvámonos a Él. Estamos mal, tenemos que buscarlo. Ojalá y nosotros cuando nos descarriamos en desobediencia a Dios, tomemos esa actitud de volvernos a nuestro Dios. Verso 15. Porque por su exclusión es la reconciliación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, ¿cierto? Ya nuestro hermano hace rato lo dijo. ¿Qué será su admisión de los judíos? Sino vida de entre los muertos. Gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión, de mucha misericordia y debemos de ser más que agradecidos con Él. Yo glorifico a Dios por ello. Verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice. Estamos hablando del olivo. Mire, déjame leerle otra versión. La versión de lengua actual dice de la siguiente manera. Ahora voy a empezar leyendo del versículo 11 para que vea cómo lo dice tan claro que uno tiene que sentarse y meditar y decir, Dios mío, esto dices tú, tengo que tener mucho cuidado cómo me conduzco yo en esta vida. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? No estoy confiando en el Todopoderoso, en aquel que me rescató de la inmundicia y me trajo a la luz admirable. A veces nosotros mismos, perdone que diga esto, pero a veces hasta yo fui así. Como que Dios está obligado a hacer lo que yo quiero. No. Por su infinita misericordia nos mantenemos en pie. Dice la palabra de Dios en este mismo libro de Romanos capítulo 11, versículo 11, la versión lengua actual. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Esta es la traducción. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvos por Dios. Somos nosotros. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibe ayuda, con más razón la recibirán cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Qué glorioso, ¿no le parece maravilloso? Esta es palabra de Dios. Lo que voy a decir, dice el apóstol, ahora es para ustedes los que no son judíos. Dios me ha enviado a trabajar entre ustedes, es lo que él decía en la otra versión. Y para mí esa tarea es muy importante. Fíjense, para mí, dice el apóstol Pablo, siendo judío, para mí esa tarea es muy importante. ¿Qué tarea nos ha dado Dios a nosotros los gentiles? Ir y predicar el evangelio, Mateo 28, 19 y 20. Es una encomienda, es un imperativo de parte de Dios. Pero Señor, ¿cómo yo voy a ir así desarmado? No vas desarmado. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tenemos el poder. El día en que nosotros creímos en Jesucristo, ese día recibimos el poder. Fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y tú y yo debemos de creerlo fielmente porque Dios es real. Dios no miente. Dice el apóstol, esta tarea es muy importante para mí. Espero con esto, dice el apóstol, algunos de mi país se pongan celosos de ustedes, los gentiles. Así Dios puede salvarlos también a ellos. Pues si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó el resto de la humanidad,
Imagínense. ¿Cómo será cuando los judíos sean aceptados? Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Los que ahora viven como muertos para Dios. Fíjense, sinceramente yo me gusta mucho saber sobre los judíos. Y me entristece tanto cuando yo sé cosas de ellos. Aun cuando hacen documentales o hacen esas películas, aunque sabemos que hay mucha fricción en ellos o hay algo que no nos guste de ello, ¿verdad? Que no es bíblico, que no lo comparamos con ello, pero ver su sufrimiento de ellos duele. Duele. ¿Cómo no le dolerá a Dios? Si es su pueblo, su nación, la nación santa que Él escogió para que fuese su pueblo, para que lo representase aquí en la tierra ante todos, óigalo bien, los gentiles. Y fallaron. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de no fallarle a Dios y predicar el evangelio. Si Dios a ellos, dice el apóstol, los que viven como muertos tendrán vida eterna de ellos. Versículo 16 de la versión que estoy leyendo. Si alguno le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrece la raíz desde un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Todo es de Él. Tenemos que entender eso aquí adentro, hermanos, que todo es de Él. Bendito sea Dios por lo que nos provee y nos da y la oportunidad que tenemos. Glorifiquen al Señor por ello, amados hermanos. Tercera cosa importante está del verso 17 al 22. Como olivo silvestre que somos, debemos tener en cuenta el cuidado de nuestro comportamiento como pueblo de Dios que ahora somos. Y decía yo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos eso. Porque muchas veces nuestros hijos se sienten obligados, óigalo bien, se sienten obligados a venir a adorar, a alabar a Dios. Papi y mami quiere que vaya, pues tengo que ir. Cuando son chiquitos les encanta venir, pero ya van creciendo, se van haciendo teenagers, van creciendo y dicen, ya se creen que ellos pueden con todo. Lo digo por experiencia, yo tengo 6 hijos. Pero creo que ellos deben de saber que Dios es real en nuestras vidas, que debemos de ser agradecidos porque no éramos y ahora somos el pueblo de Dios. ¿Somos el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios. Por su misericordia, por su bondad. Porque Él es bueno. Miren, nosotros ahora somos comparados con un olivo silvestre. Y Israel es el buen olivo. Dios desgajó las ramas del buen olivo y agarró las ramas del olivo silvestre y las injertó en el buen olivo. Eso somos nosotros. Qué privilegio tan grande tenemos. Mire lo que dice el versículo siguiente, leímos hasta el 16. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, arrancadas, tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. Wow. De la rica savia del olivo. Pero mira el verso 18, me pone a pensar, no te jactes, dice. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Wow. Es para pensar, amados hermanos, en serio. ¿Cómo nos estamos conduciendo nosotros en esta vida? La otra versión dice, versos 17 y 18, cuando Dios rechaza a algunos judíos y a ustedes los acepta en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna en Cristo Jesús.
Pero no vayan a creerse, verso 18, mejor que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han sido esa vida. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no gracias a ustedes mismos. O sea, no lo merecíamos. Pero gracias a los judíos que rechazaron a Dios, que no pudieron ser fieles, porque ellos buscaron dioses ajenos. Y es que tristemente nosotros los seres humanos queremos ver algo, palpar algo para que este sea mi Dios. No, nuestro Dios es invisible. No lo vemos, pero sabemos que Él existe porque sentimos los hijos de Dios su presencia en nuestras vidas. Él está aquí. Él está en tu vida, en tu corazón, y Él quiere estar siempre en tu hogar, contigo, con tus hijos, hermano, hermana. Porque te ama, nos ha escogido, nos ha manifestado su misericordia, y eso nosotros debemos de valorarlo. ¿Con qué podemos pagar? Había un canto, un himno en aquellos años que yo empezaba en la iglesia. ¿Con qué pagaremos? Amor tan inmenso. ¿Con qué? Ni todo el oro del mundo nos alcanzaría para comprar nuestra salvación. La salvación no se compra con dinero. ¿Por qué no debemos jactarnos? ¿Por qué no debemos practicar la jactancia? Verso 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20. Bien, por su incredulidad de los judíos fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme a Dios. Andemos en temor y no nos es difícil la palabra. No te ensoberbezcas, en otras palabras. Por la fe, hermanos, ¿crees? ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él derramó su sangre para limpiarte a ti de tus pecados? Si eso crees, eso es fe. No esperes venir a Cristo y hacerte rico. No esperes venir a Cristo y que todo se solucione. No, no, no. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Nuestra confianza debe de estar día en día en el Señor. Él nos ayudará a salir adelante día en día. No hagamos la jactancia. Verso 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Cómo será el día que lleguemos a la presencia de Dios? ¿Por qué estaremos delante de Él? Eso tenemos que saberlo muy claro. Porque Cristo pagó mi deuda. Porque Cristo con su sangre me redimió. Pues entonces eso es lo que te hace a ti tener fe y estar en pie delante de Dios. Pero no debemos ensoberbecernos en ello, sino andar en el temor de Dios. Temor es una cosa y miedo es otra cosa. Debemos andar en el temor santo de Dios. Tenemos que mirar la bondad y la severidad de nuestro Dios. Verso 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, serás quitado, dice el Señor. Si así te injertó, así te puede quitar. Si así a ellos los desgajó de sus ramas, también lo puede hacer con nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir, como dice la Biblia. Pero ¿qué pasará si no nos mantenemos en su bondad? Seremos quitados del buen olivo. Estamos injertados en el buen olivo, hermanos.
¿Qué sabes tú que Dios te ama? ¿Qué sabes de que Dios te ama? ¿Cuánto has valorado esto? ¿Has valorado, verdad, su gran amor? Versos 23 y 24, ya voy a terminar, dice, aún ellos, los judíos, si no permanecieron en la incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo de nuevo. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y eso es lo que nosotros debemos valorar y pensar. Aún ellos, ¿quiénes son los israelitas? La nación santa de Dios. Porque lo son. Verso 16, vuelvo al contexto. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. A Dios sea la gloria por ello. Bendito sea su santo nombre. En 1 de Pedro capítulo 2, decimos, somos el pueblo de Dios. Verso 9 y 10, somos el pueblo de Dios y nos gozamos y lo acabamos de cantar, ¿verdad? Y qué bonito canto y yo me gozo. Y mire, no es casualidad. No pude ponerme de acuerdo con el director de la alabanza para que me pusiera ese canto porque yo lo quería oír para este mensaje. Pero es que Dios sabe lo que su pueblo quiere. Somos el pueblo de Dios. Gózate, adórale, exáltale, hónrale, sé fiel. No nos cuesta nada ser fieles a Dios en toda manera de vivir. No inventemos excusas, hermanos. Porque ¿qué sabes tú si Dios te ama? Si verdaderamente lo sabes, entonces estás injertado en el buen olivo, por lo tanto mantente firme. ¿Somos o no somos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas admirable, de las tinieblas a la luz admirable. Amados hermanos, yo sé que estamos pasando una situación bien difícil hablando a nivel mundial. Pero Dios es fiel y Él cuida de su pueblo. Y si tú eres parte de su pueblo, Dios cuidará de ti. Y hay alguien que me escucha. Ven al pueblo de Dios. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él perdonará todos tus pecados y cuidará de ti y sanará tu vida y sanará a tu gente y sanará tu nación también. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Dicen amén? Que a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre de gloria, te damos gracias. Tu palabra es verdad, Señor, y por ello te exaltamos y te glorificamos. Que toda gloria y honra sea dada a ti, de parte de toda persona que oye tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. incomparable sin final. Yeah.
justicia y amor me abrazan, Señor.